convertido en la iglesia. Bendito sea Dios. Vamos a dejar esa frase de que viene comenzando los caminos del Señor y puede hacer lo que quiera dentro de la iglesia. O puede hacer lo que quiera. No, la iglesia se le va a conocer como iglesia. Porque usted sabe, la empresa se le conoce como empresa. Hospital se le conoce como hospital. Bienvenidos a tu canal, Mensajeros de Jesucristo, llamados a santidad. Desde California te saludamos, vidente y oyente, que nos vas a estar viendo por este canal cristiano. Todo el propósito es de llevarte una palabra de aliento y una palabra de vida eterna a través de las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, que vino a la tierra a salvar a toda la humanidad. La Biblia dice que en Juan capítulo 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que en este día vamos a estar presentando una hermana que va a estar predicando desde España. Ya ha predicado en este canal en unas ocasiones, así que vamos a ver esta prédica desde España, mi hermana que ha estado con una misión. Ella es de Honduras y con una misión que ha llevado desde su país, Honduras, se trasladó hasta España. Verdaderamente Dios sabe los propósitos que Él tiene, así que dice la Biblia, vayan y prediquen por todo el mundo. Le mandamos bendiciones a su congregación, a su pastor, donde quiera que se encuentre, que Dios bendiga ese ministerio donde ella se congrega allá en España. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor Jesucristo, pero antes de eso también vamos a pasar a una alabanza de una hermana, también donde se congrega ella, y vamos a ver cómo Dios nos da el talento para poder nosotros alabar al Señor a través de nuestras bocas. Saludamos desde California, les saludamos hasta allá, hasta Centroamérica, México, España, Perú, en cualquier parte del mundo que nos miras. Así que vamos con el video. Bendición. Debe estar en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir y provoquen que me quieras más de lo que vence las tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Aleluya, encuéntrame, ondite. I
Obra, Señor, haz una obra milagrosa. Solo el poder es tuyo, solo tuyo, Jehová. Oh, sigue obrando, oh, sigue obrando. Quebranta esos corazones en piedra. Gloria y la honra porque tuya es. Padre, en el nombre de Jesús, abre las ventanas de los cielos para que pueda derramarse una palabra en esta hora a favor de cada persona que va a escuchar, Señor, este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a California, bendice a las naciones, bendice a Carla, Señor. Úsala más, Señor. Bendice, Padre Santo, a Starkey, Señor. Úngelo, Señor, más, Señor. Úngelo para que pueda ver tu gloria de una manera poderosa. Bendigo nuestros pastores, bendigo, Señor, nuestros líderes, bendigo Barcelona y bendigo, Señor, alrededor de donde estoy aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Bendice las naciones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abramos nuestras Biblias, alabado sea el nombre de Yahweh, en Zacarías 1. Voy a leer nada más el 2 y el 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está aquí. Bien, amados, hoy quiero compartir directamente el mensaje y voy a hablar acerca de la reforma. Esto no se trata de un contexto histórico en una fecha en la cual no estamos conmemorando el día de la reforma, que es el 31 de octubre, amén. El 31 de octubre se celebra el día de la reforma cristiana, amén. Entonces, no estoy tratando como de llevarlos a un hecho histórico, sino acerca de cosas que van a venir para la humanidad. Hablar de una reforma, alabado sea Dios, es como en hebreo una renovación. Hablar de una reforma dice que es la dialéctica entre la pasividad y la actividad del creyente. La reforma protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Bendito sea Dios. Entonces, miren, para que haya existido una reforma, lo primero que vemos es una unidad entre Martín Lutero y Juan Calvino. Amén. Mucha gente en la humanidad conoce nada más solo a Martín Lutero como el reformador, pero en verdad Juan Calvino fue uno de los reformadores, de los principales reformadores, y ambos tenían un conocimiento extraordinario, una letra extraordinaria, una preparación grande que les llevó a lanzar la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se basó también, hizo uso, muchas personas participaron en ella, personas que también dieron su vida, que fueron quemadas en las hogueras, por lo cual, bendito sea Dios, no solo podemos decir que Martín Lutero y Juan Calvino fueron los dos principales reformadores, si bien es cierto, pero también existieron personas que participaron en este evento histórico. Si me vi un poquito temblorosa porque aquí hace un frío tremendo, amén, pero no me gusta, no me gusta este país que nos ponemos muchos abrigos, muchos suéteres, muchas chaquetas, no me gusta hacer uso de mucha de estas prendas, amén. Bendito sea Dios. Entonces, la reforma no solo se la debemos a estos dos hombres, sino a muchas personas más en la humanidad. Amén. Entonces, miren, los llevo al contexto histórico de esta reforma, de que principalmente tenía que haber una unidad, una masa que colaboró en que esto ocurriera. Amén. Entonces, sentada yo esta semana en mi casa, estuve preguntándome de qué quiero predicar, qué necesito transmitir a las personas que me van a ver. Porque no quiero lanzar palabras en vacío, sino palabras que la gente, la humanidad necesita escuchar. Alabado sea el nombre de Cristo.
Y sentada ahí, Dios trajo a mi mente, bendito sea Dios, en mi corazón la palabra reforma. Porque yo sé que muchas personas, aleluya, siento la presencia de Dios, están deseando una reforma en la humanidad. Por lo mismo que Martín Lutero y Juan Calvino propusieron una reforma por las malas prácticas que se observaban, se hacían y no pueden ser bíblicamente, bendito sea Dios. La reforma que hoy pediríamos nosotros los cristianos no sería una reforma de cambiar de religión, no, sino que las cosas que ya están en la Biblia escritas les demos cumplimiento. Porque en la iglesia de hoy, por ejemplo, como dice Pablo, es una falta grave que existan pleitos entre vosotros. Es falta grave, pero nosotros hoy lo vemos como algo normal. Y la Biblia dice que es una falta grave. Los pleitos son desagradables delante de Dios. Y muchas otras prácticas dentro de las iglesias que están a la vista de las personas. Hoy vemos una jovencita, bendito sea Dios, que no solamente está en pecado de fornicación o de adulterio. Una jovencita que no solamente está en pecado sexual, sino que también se exhibe que está en esa condición. Porque lo suben a las redes sociales, bendito sea Dios, publican y le hacen ver a la persona como deleitándose en su pecado. Amén. No tienen el genuino arrepentimiento. Hay hermanos que me han escrito y me han dicho, mira, Daylin, yo estoy en este pecado, ayúdame a orar, ayúdame a que oremos, bendito sea Dios, para salir de esta condición. Y naturalmente yo me conmuevo y digo, vamos a orar, es verdad, y yo observo esa actitud. Mucha gente que está ahora mismo pasando cosas difíciles, que no pueden salir de una atadura y reconocen que necesitan a Cristo para que los saque de ahí. Pero observamos otro tipo de gente, bendito sea Dios, que además de hacer las cosas, se deleitan en exhibirse que las están haciendo. Y esto es el enemigo, bendito sea Dios, que esté infiltrado dentro de las iglesias. Por lo cual una reforma nosotros ahora mismo le exigiríamos para que la palabra de Dios se cumpla. Lo que ya está escrito, que se cumpla, bendito sea Dios. Oiga bien, gloria a Dios. Lo que proponían estos dos hombres grandes en Dios, la libertad de creencia y en consecuencia la libertad de pensamiento, bendito sea Dios. Y que la salvación no depende de las obras, sino de la fe. Y que solo hay dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Bendito sea Dios. La reforma es aquello que se proyecta o ejecuta como innovación o mejorar en algo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces son cosas que se ejecutan, se proyectan, se proponen. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces podemos decir que es para mejorar un sistema. Porque sabemos que a lo mejor no vamos a poder atacar un virus, un cáncer que está metido en las congregaciones, sino que podemos a lo mejor comenzar con cambiarlo poco a poco. Y recordar que lo que Lutero proponía es lo que muchas veces hoy no sentimos que haya. Es libertad de pensamiento, el que tú eres hijo de Dios, que el velo del templo se rasga en dos y todo el mundo tiene acceso a la presencia de Dios. Por ende, tú tienes derecho a ser libre en tu manera de pensar. No ser libertino, cuidado, son dos cosas diferentes. Pero sí ser libre en el momento de pensar. Que si Dios te puso un sentir para ir a orar por un enfermo, que si Dios te puso un sentir para cantar una alabanza, aunque no estés inscrito en el culto, en el programa del culto, tú lo hagas, porque el Espíritu Santo de Dios dice que donde Él está hay libertad. Yo no puedo atarle los pies y manos a una persona que quiere danzar, alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Yo podría mejor trabajar en contra de las malas prácticas y no en contra de lo espiritual, porque han confundido la diferencia entre corrección, bendito sea Dios, con carne que no tiene nada y sangre que no tiene nada que ver con lo espiritual. Yo sé que muchos me entendieron eso. Entonces, miren, voy a hacer lectura de las cosas que se observan dentro de las iglesias en base a comentarios, en base a llamadas de urgencia, de lloros, de lágrimas fuertes de hermanos que me han dicho, está ocurriendo esto en mi iglesia y yo no sé qué hacer, si abandonar mi iglesia o permanecer en ella. Voy a hacer lectura de algunas cosas que se observan ahí. Dice, el pastor se roba los diezmos, pastores mentirosos, favoritismos, tiene que ser familia o conocido de alguien para un cargo o un privilegio dentro del templo, malas actitudes de los líderes,
O sea que ahora el oveja tiene que ir detrás del líder y no el líder que se supone que tendría que ir detrás de las ovejas. Tras que tú entras por un templo, bendito sea Dios, tú tienes como si estuvieras en el mundo, en una empresa, cuando eres recién llegado que tienes que ir a convencer a tu jefe y quedar bien con tu jefe. Pero en la iglesia no ocurre así. El que viene de afuera hay que abrazarlo en lugar que él esté detrás de nosotros. Malas actitudes de los líderes, poca membresía. La poca membresía es evidente cuando en Hechos de los Apóstoles se convertían de 100 en adelante. Y de cada intervención de los apóstoles, de cada movimiento, cada llegada de ellos a las ciudades, mínimamente lograban atraer la atención de miles y cientos de personas, bendito sea Dios. La forma de adoración, bendito sea Dios. Si tú ves, hoy en día han encajuelado la adoración. Han dicho, se va a hacer así, 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 que de plano eso no es que esté mal. Pero lo que no podemos nosotros es hacer una rutina de las cosas. Usted está entendiendo que el Espíritu Santo puede desear que se haga otro tipo de cosa, de actividad. Y en ese momento, digamos, se está haciendo como un proceso rutinario. Pablo y Silas adoraron a Dios en la cárcel, bendito sea Dios. Desde ahí fue lanzada una adoración, siento la presencia de Dios. No era de que porque a mí me toca adorar el domingo, entonces yo voy a bajar la presencia de Dios. No es así. Donde Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere. Es así de sencillo. Asociaciones antibíblicas. Vemos ministerios de damas, de caballeros, de jóvenes, cultos de jóvenes, que si bien es cierto, no es que estén mal, no digo que estén mal ni bien, pero hay asociaciones que si se hacen, tienen que hacerse para el crecimiento de la iglesia y no para el retroceso. Porque si yo voy a fundar un ministerio de jóvenes y que los jóvenes no hagan más que estar en cosas que no hacen crecer la iglesia, yo no puedo estar haciendo, digamos, dicen aquí en España, quedadas, que estemos saliendo a compartir y no sé qué más, y nos cerremos en eso, no. Sino que el ministerio de jóvenes tendría que ser el que más atraiga almas para la congregación. ¿Me entiende? Darle a esa asociación dentro de la iglesia un sentido espiritual y no un sentido fuera de lo que la Biblia debería nos ordena. Amén. Haraganerías. Amén. Entonces, el pastor goza de una casa por ser pastor y el evangelista que predica en la calle, que Dios envía, o el misionero, duerme dentro de la iglesia en una banca o bien se las arregla para dormir afuera del templo en la calle. Esas cosas están dentro de la iglesia, aleluya. Se tenían que decir y se dicen. Fornicaciones y adulterios en los ministros, y lo que es peor, lo publican en las redes sociales. Esto ya lo saben, ¿verdad? Comer dentro del templo. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, bendito sea Dios, gozo y del Espíritu Santo. O sea que el pueblo de Dios no tiene que estar preocupado en qué se va a comer el domingo, qué se va a cocinar, no. Sino en qué va a hablar el Espíritu Santo. Porque si tú quieres comer, vete para McDonald's. Si tú quieres comer, el templo no es para ir a comer. No es que esté mal hacer un compartir entre hermanos. Porque los apóstoles hacían un compartir del pan y el bendito sea Dios. Y eso agradaba a Dios. Pero lo que no puede hacer es hacer del templo una cosa que no sea casa de oración para las naciones. Alabanza al Cordero de Dios. Me pongo en las manos de Dios porque este mensaje trae persecución, amado. A mucha gente no le va a gustar, pero tienen que digerirlo. Bendito sea Dios. Ligereza al hablar sin consultar a Dios. Cuando una persona da una palabra de Dios, yo me acuerdo que yo aprendí que si tú la veías medio sospechosa, medio rara, orabas al Señor y Él te respondía y te aclaraba qué significó esa palabra, si vino o no vino de Él. Pero no podemos nosotros en ligereza decir, eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Por qué? Bendito sea Dios, porque nosotros podemos caer en blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, al hablar, nosotros tenemos que ser tardos para hablar, como dice la Biblia, bendito sea Dios. La forma de, bendito sea Dios, entonces, pereza, son vagos, ociosos, personas que no evangelizan, personas que no predican, personas que nada más están encajuelados en los templos, no salen a las calles, a los hospitales, a las cárceles donde hay necesidades. ¿Me entiende? Entonces eso conlleva a la ociosidad.
y la ociosidad que conlleva que todo el mundo esté perezosa, haragana, y ningún haragán va a entrar al reino de los cielos. Apunte eso, mi hermano. Porque ¿qué pasa? Que dice que nosotros tenemos que ser diligentes. Dice, por tanto, con más diligencia es necesario, dice, que bendito sea Dios, pongamos en práctica las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea Dios, porque toda desobediencia acarrea justa retribución. Bendito sea Dios. Entonces, bendito sea Dios, el chisme y los pleitos. ¿Cómo se corta? Si alguien te dijo algo de otra persona, dile, vamos a llamarlo, vamos a hablar con él y le vamos a decir. Porque ¿qué pasa? Que como depende de la cultura, los chismes se pueden infiltrar si hay dos hermanos, dos primos dentro de la iglesia. Pero en la iglesia ya no importa si son familia o no. Dentro de la iglesia importa lo que la palabra dice, día y noche. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Yahweh. Gloria a Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero decirles, bendito sea Dios, una cosa, que para que haya una reforma, primeramente tiene que haber un contexto histórico. Primeramente tienen que haber eventos hechos alrededor de nosotros. Escúchame algo, te voy a decir que cuando Jonás iba a Nínive a decirle que se arrepintieran, alabanza al Cordero de Dios, ocurrió que Jonás se subió al barco donde no tenía que subirse, y iba a huir a Tarsis. Entonces, cuando Jonás se sube al barco, los que iban en el barco le dijeron, hubo un momento en el que el barco, que sufrieron, ¿cómo se dice? Se subió la marea dentro del mar, bendito sea Dios, el barco se iba a hundir, y hubo un gran terremoto ahí en medio del mar. Y entonces tuvieron las personas que decirle a Jonás que se levantara de dormir, que si era por él que ocurrían esas cosas que estaban pasando ahí, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir con eso? Que las cosas que ocurren a nuestro alrededor de alguna manera son un mensaje de Dios en nuestras vidas que nos dicen, atiende a eso, bendito sea Dios. Por ejemplo, la tormenta de Jonás la podemos comparar, bendito sea Dios, con un virus a nivel mundial, una pandemia a nivel mundial. Se le dice a Juan para que Pedro atienda, ¿entiende? Entonces, que ocurra una reforma, para que ocurra, tiene que haber un contexto, digamos, un por así decir, tienen que ocurrir hechos alrededor de nosotros, bendito sea Dios, que marquen la historia y que nos orillen a nosotros cambiar las cosas que ya hacemos, bendito sea Dios. Alabanza al Cordero de Dios, gloria a Dios. Aleluya. Primero voy a hacer lectura de algunos hechos históricos, bendito sea Dios, que hice uso de Google para y hacerle referencia, que esto nunca nadie lo ha dicho a nivel mundial. Y yo me tomé la paciencia de buscar año por año, desde el año 1517, aleluya, al 1648, son 2 siglos diferentes, bendito sea Dios. Son más o menos 131 años de diferencia, es 101 siglo, amén, con 30 años, más de una década, bendito sea Dios. Mira la diferencia en la cual dice la historia de la Reforma Protestante. De manera que durante ese periodo de tiempo ocurrieron muchos eventos históricos en Europa. ¿Por qué? Porque la Reforma, alabanza al Cordero de Dios, comienza en Alemania, bendito sea Dios. En Alemania, bendito sea Dios, y podemos destacar cómo era la Europa en ese entonces, bendito sea Dios, donde ocurre el escenario, el epicentro del huracán, donde ocurre, bendito sea Dios, por así decir, la rebelión, no rebelión se podría decir, sino la observación de estos dos hombres de Dios, porque muchas veces a una reforma le pueden llamar una rebeldía, pero en verdad no es rebeldía. ¿Por qué? Porque se hace uso de la palabra y la palabra dice, alabanza al Cordero de Dios, atiende a esto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, bendito sea Dios. En 1516 al 17, la guerra otomano-mameluca, dice, segundo gran conflicto entre
sultano mameluco con sede en Egipto y el Imperio Otomano, que terminó en la caída de sultano mameluco e incorporó Egipto y Hejaz como provincias del Imperio Otomano. Bendito sea Dios. En 1518, mira lo que ocurrió, la peste del baile o la plaga de la danza. Bendito sea Dios, una mujer llamada Frau Trofea comienza a danzar como loca en una plaza, sin detenerse, y sin detenerse, y más adelante se agregaron personas que empezaban a danzar. Bendito sea Dios, yo no sé qué le dio a esta gente. Comenzaron a danzar y a bailar así en las plazas, y luego se agregaron más, y esto ocurrió en que muchas personas quedaron inválidas, o bien, bendito sea Dios, tuvieron ataques epilépticos. Esto fue un evento espiritual para mí. Bueno, el 1519, un año común. En 1520, en Valencia, dice, ocurre una epidemia de peste. Le voy a decir una cosa que ocurrió, que no la tengo aquí escrita también. Cuando estaban, bendito sea Dios, los reyes, bendito sea Dios, enfrente de la iglesia, bendito sea Dios, al frente de la iglesia, ocurrió una peste negra. Una peste negra que se le salió de las manos a los líderes religiosos. ¿Me entiende? Entonces ya la iglesia comienza a recomendar que no solo se ore, sino también se busque ayuda médica. Aquí fue donde se le cayeron las vendas a las personas, porque una gente que tenía el control de el purgatorio, el infierno, el cielo, y que determinaban quién subía y quién bajaba y quién se quedaba en tormento, se le salió de las manos, bendito sea Dios, este evento histórico, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que hay momentos en la vida, hay situaciones de nuestras vidas que se nos salen de las manos, y si no interviene Dios, nosotros no vamos a poder ver la victoria en eso. Por eso es que mucha gente termina de creer en el hombre y en sus capacidades cuando se haya envuelto en una situación que nada más lo saca Dios de ahí. En 1521, Francia invade Países Bajos e intentó ayudar a Enrique II, bendito sea Dios, a recuperar su reino. Bendito sea Dios. 1527 ocurre lo que es el saco de Roma. Las tropas alemanas y españolas saquean Roma. En 1546, en julio, protestantes alemanes no reconocen la autoridad imperial de Carlos V. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esto me salto años porque, bendito sea Dios, me salto años porque hay años que no sucedieron cosas sobrenaturales. Entonces podemos decir que no debemos de citarlos. Amén. Bendito sea Dios. En 1571 se enfrentaron la armada del Imperio Otomano contra la coalición católica organizada por Pío V. 1582, la noche que duró 10 días en el calendario por páginas perdidas. O sea que en ese entonces, las personas que cumplieron años en ese entonces no tuvieron que celebrar su cumpleaños hasta el año siguiente, porque fue que se perdieron las páginas del calendario, aleluya, y entonces todas las personas estuvieron una noche larga de 10 días. 1588, la guerra anglo-española y la gran armada invencible que colocó la política colonial del Reino Unido bajo el liderazgo de la reina Isabel. Bendito sea Dios. Aleluya. En el siguiente siglo dice que hubo en Europa como un retroceso. Amén, una retrospectiva que generó hambre, peste, bendito sea Dios. Por lo tanto, podemos ver que la reforma termina de concretarse en una etapa en la que, por así decir, hay una crisis económica. Y sabemos de que es la única manera de que el hombre venga a Cristo. Cuando ya tiene el agua hasta el cuello, bendito sea Dios, comienzan a creer en que Cristo lo puede hacer, bendito sea Dios. En 1637, el asedio de Breda, Provincias Unidas de los Países Bajos contra España. En 1640, la crisis política más grave de la historia, oiga bien. En 1641, surge la República Catalana bajo la protección del rey de Francia. Otro conflicto que hay acá, bendito sea Dios, en España, que está Cataluña, España, que quieren como separarse, amén, quieren, bendito sea Dios, separarse debido a que Cataluña reúne supuestamente, históricamente, todos
requisitos para declararse como una nación independiente. Amén. Un país independiente a España, bendito sea Dios. En 1648, que es el último año, dice, España firmó la paz con las Provincias Unidas de los Países Bajos. Hubo ahí como una separación y por ende un problemita económico, porque sabemos que cuando te independizas de otros países viene una pequeña crisis económica, como lo que ocurrió en Centroamérica. Bendito sea Dios, las hermanas se separan de Guatemala, Honduras, El Salvador, y ya la economía cae un poco, porque sabemos que en la unidad, en la masa, en el junte está, digamos, el éxito de unas naciones así, digamos, vecinas. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir del contexto histórico en Europa cuando ocurre la reforma? Es, digamos, las guerras, las hambres, bendito sea Dios, la forma de culto de la iglesia que tenían demasiado cansados a las personas de ese entonces. Hubo como un agotamiento mental, ¿entiendes? Cuando tú lo das todo y sabes que delante de Dios tú estás haciendo las cosas bien, pero sabes que ya no depende de ti, sino depende de un sistema que se debe de cambiar. Amén. Ya no depende, bendito sea Dios, óyeme, los mismos demonios, aleluya, se sujetan. Mira, el problema no es con los demonios, bendito sea Dios, porque los demonios, tú los reprendes en el nombre de Jesús, se van. Un chin de unción que tú tengas, un poco de unción que tú tengas, se van. Se van de tu casa, se van de tu barrio, se van. Los brujos caen en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Lo que no ha caído es un sistema mediocre impuesto por hombres, doctrina de hombre, bendito sea Dios, que es donde nos van a llevar, bendito sea Dios, donde nos van a llevar nuestras autoridades celestiales. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pregunta que voy a dejar al aire en esta hora, bendito sea Dios. La pregunta que queda al aire hoy es, ¿quién va a comenzar la reforma? Porque sabemos de que hay muchas personas que ya saben de que tiene que acontecer una reforma. Se ha predicado en los altares, se ha predicado en las naciones, en YouTube, se ha predicado en muchos lugares del mundo entero, bendito sea Dios. Voy a terminar esta transmisión dentro de nada, bendito sea Dios. Entonces, ¿quién va a comenzar la reforma? Bendito sea Dios. Es la gran pregunta que nos dejamos hoy para que los suscriptores de Starkist contesten y opinen. ¿Quién podría comenzar una reforma? ¿Quién es el candidato a reformar? Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Dónde comenzará ese evento que marcará un antes y después? Un líder con señales de Dios. Bendito sea Dios. Y la misericordia de Dios naturalmente. Una de las dos cosas que hoy el Espíritu Santo de Dios me decía, y lo digo con toda convicción, el Señor me ayude y me guarde de engañar a la gente, es que cuando ocurra esa reforma van a cambiar muchas cosas, entre ellas la forma de culto, bendito sea Dios, aleluya. Van a cambiar, bendito sea Dios, la vestimenta y el calzado del cristiano. Son dos cosas que tienen que ser una sola cosa a nivel mundial. Yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas espirituales, por lo menos en la forma de vestir y calzar y andar, para con los de afuera tenemos que estar de acuerdo, como una cosa mínima, no se puede predicar en un lado falda larga, en otro falda corta, porque eso es un desorden el que hay, bendito sea Dios. Cuando Cristo vino, Cristo formó 12 discípulos y esos 12 discípulos expandieron el evangelio y se acabó el problema. Ahora lo que no vamos a soportar nosotros es el fuego de Dios. Cuando caiga, bendito sea Dios, y haga, bendito sea Dios, que Ananías y Zafiro, que siguen vigentes, ese espíritu de rebelión, ese espíritu, bendito sea Dios, aleluya, de desobediencia, sigue vigente, caiga, bendito sea Dios, ante la presencia de Dios. Así que en esta hora yo te voy a decir algo, muchas cosas van a cambiar cuando haya una verdadera reforma. La estamos esperando y deseando, y en esta hora se la clamamos a Dios. Los que están conmigo digan amén, bendito sea Dios. Los que crean o no crean,
confiesen que necesitamos ser verdaderos cristianos, hermanos. Ya no se nos tiene que estar señalando por una tontería